los que has traído en este momento y estamos presentes, y oramos por los que vayan entrando, vayan ingresando y los que tengan hoy el propósito de estar con nosotros y nosotros con ellos, Señor. Te damos gracias por tu iglesia, bendito Dios. Bendícela cada día más con revelación, pero ante todo, Señor, dispuestos a dar la vida por ti, a caminar junto a ti hasta el último momento que nos des halo de vida, Señor. Nos disponemos a escuchar tu multiforme manera de tu gracia en medio de los santos, Señor. Te damos muchas gracias y Espíritu Santo, llénanos en esta noche en sabiduría, en entendimiento, discernimiento, Señor. Te damos muchas gracias, te oramos, Señor, con acción de gracias, en el nombre precioso que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. 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 Bueno, entonces estamos aquí listos para que le demos apertura al Señor Espíritu, que usa sus vasos, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, para expresarse. Entonces, la reunión no es una reunión sin expresión del cuerpo de Cristo. Las reuniones son la expresión de los miembros del cuerpo de Cristo, permitiéndole al Señor hablarnos. Su palabra siempre será. Voy a silenciar. Explícale a Jairo las normas de protocolo de levantar la mano y de cómo intervenir si él quiere hablar y todo. Correcto. Bueno, no, a ver, rápidamente, pues esta es una reunión, la llamamos de mutualidad. Hola hermanos, bendiciones. Hola Ramiro. Un momentito. Hola. Voy a... ¿Me escuchan? Es que estaba, Juan David, como estaba hablando Julián, habíamos acordado que el que vaya entrando entra en silencio. Ya lo siento, perdón. Correcto. Bueno, no, simplemente que me entró una llamada, entonces tuve que suspender el micrófono y a veces eso pasa. Pero la idea es que podamos tener una reunión con toda la libertad, pero también con todos los parámetros. O sea, tener una libertad dentro de parámetros, a fin de que podamos expresar al Señor. El hablar de la iglesia es el hablar del Señor en medio de su pueblo. Entonces, hay que aprender el lenguaje del Señor, porque a veces no es el lenguaje del Señor, sino que es el lenguaje nuestro. Quiere decir que lo que sentimos, lo que nos duele, y aunque esas cosas se pueden admitir, porque cuando estamos con alguna dolencia, alguna situación, pues debemos expresarla. Pero principalmente una reunión de mutualidad, que es como la llamamos, es la que nos muestra la palabra en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 14, todo el capítulo 14, pero que tiene un énfasis en el verso 26, y es que cada vez que nos reunamos, pues con ese fin, ¿no? Porque hay reuniones para otros fines, cada uno pueda tener algo de parte del Señor. Y pues allí el apóstol dice, cada uno tiene un salmo, o tiene doctrina, o tiene lengua, o tiene interpretación. Bueno, lo que el apóstol quiere decirnos, más que el apóstol es el Espíritu,
es que podamos darle participación al Señor por medio del Espíritu en nosotros para que seamos edificados como la casa del Señor. Entonces, todas las reuniones, absolutamente todas las reuniones, tienen que apuntar a ese fin, y es la edificación de la casa de Dios, de la iglesia. Todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que aprendemos, ya bien sea en la escritura o en las prácticas mismas, profetizar, hacer milagros, permitirle a los dones del Espíritu Santo fluir, todo, absolutamente todo, eso es con el fin de permitirle al Señor expresarse por medio de sus miembros, y toda esa expresión debe apuntar a la edificación de la iglesia, entendiendo que la iglesia no solamente es universal, por eso tenemos aquí hermanos de otras ciudades. Gracias a Dios el confinamiento nos ha obligado a tener que acudir a estos medios, y estos medios que son virtuales, entonces abren las puertas para que hermanos de otras localidades puedan participar. Pero fundamentalmente es la edificación de la casa local, o sea, de la iglesia o de los hermanos que viven en una determinada localidad, permitiéndole a los hermanos que se añaden a estas reuniones de comunión, el poder participar también. La participación de ellos es una participación, también voy a poner parámetros, en libertad, pero también con parámetros, porque al no ser ellos habitantes de la localidad, pueden, y eso perdónenme que lo diga, espero que lo reciban en el Señor, en el Espíritu, no tienen injerencia en cuanto a decisiones que se deban tomar en relación a las cosas que se dan en una determinada localidad. Bueno, yo sé que me entendieron. Pero sí a participar con el fluir del Espíritu Santo, que ayuda a la mutua edificación. Entonces, diciendo eso, pues abro la casa para que los hermanos puedan, con ese orden, con ese fin, puedan participar. Entonces, el que quiera participar, abajo del módem, del tablero, de la mesa, hay algo que se llama reacciones. No sé si lo pueden ver allí. Ustedes mueven allí con un dedito la pantalla del celular, si es celular. En este caso, yo estoy en el computador, y allí hay unas reacciones, y hay una reacción para... Ah, pero la de la manito no la veo. ¿Cuál es la manito? Ah, creo que la manito está... no veo la manito. Bueno, ok. Entonces... En la lista de participantes. ¿Ah? En la lista de participantes. En la lista de participantes, ahí está. Bueno, ok. Y si no, se ponen en video, abren. No, la de Ramiro es una reacción que es aplauso. Esa manito, la manito que pusiste, Jairo, esa es la manito de la persona que quiere participar. Ok, perfecto. Y Ramiro allí pone una manito que es, ok, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, o un aplauso cuando se quiere. Bueno, esas son las cosas que los diseñadores de este sistema tienen. Pero pues nosotros vamos más como al corazón del Señor, entonces podemos levantar la manito y ya el moderador, en este caso soy yo, les doy la entrada en el turno de participación. Quiere decir que si yo soy el primero en levantar la mano, a él le voy a dar la, en su orden, le voy a dar eso. A veces no lo hago, pero es porque soy distraído. Perdónenme, hermanos, si de pronto
me les pego una saltada, no es con intenciones. La intención es que todos podamos participar, que todos tengamos la libertad para compartir de parte del Señor. Y bien, siendo eso, entonces estamos aquí listos para darle comienzo al compartir. Ramiro, ¿levantaste la mano o estabas ensayando? Estaba ensayando. Ok, listo. Y otra cosa que les ruego, hermanos, porque como esto está quedando grabado, cuando no se ve la imagen en la pantalla, entonces no aparecen ustedes en la reunión. Entonces déjense ver. Abran el telón, déjense ver para que en la grabación ustedes aparezcan. Listo. Bueno, Ramiro, estás escondido. Juan David está escondido y el hermano Uber está escondido. Cuando me escondo, es una actitud de respeto que de pronto tengo que mirarle alguito y por el respeto hacia el grupo me opaco y vuelvo y aparezco, pero en este momento estoy aquí a disposición. Puede ser, pero bueno. Ah, Cristina, por ahí te vi. Entraste un momentico y te saliste. ¿Qué más, mi hermana Cristina? Feita. Pues tiempo sin verte. Bien, Julián, ¿cómo está? Bien, hermana, bien, gracias a Dios. Ah, pero yo lo oigo y lo veo, Julián, ¿o yo? ¿Verdad? Pero pues por no te dejan ver. Cuando se acabe la pandemia voy, ¿o yo, Julián? Sí, vamos a ver. Es que antes de la pandemia tampoco te dejabas ver. Pero voy a ir, Julián. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, No, Julián, diste tu palabra, ¿no? Te la cojo. si lo estoy oyendo, listo. Bueno, mi hermana, me alegra verte. Gracias, Julián, lo mismo. Me saludas a todos. Con mucho gusto. El hermano Uber tampoco se deja ver. Mi hermana Holanda, ¿cómo está mi hermana? Bueno, yo voy saludando mientras que alguien levanta la mano. Cuando levante la mano, entonces yo ya veo que quiere participar y le doy entonces la entrada. Bueno, no sé si es que haya mucha timidez hoy, o qué, o más bien están esperando que el moderador ponga el tema sobre la mesa y a partir de allí se pueda desarrollar nuestro compartir. Jaime, ¿quieres hablar? Bueno, Jaime. Listo, Jaime, te oímos. No, Julián, era para que hiciera la presentación del hermano que llegó hoy. Bueno, no, buena. Gracias por ese punto. Bueno, está el hermano Jairo Latorre, ustedes no le conocen. Quiero presentarlo. Hoy nos conocimos. Él me puso una nota. Un hermano de Barranquilla, Rafael Gómez, le hizo una recomendación. ¿Fue así, Jairo? ¿Fue Rafael Gómez? Sí, así fue. Bueno, entonces, Así fue ayer. entonces te dejo para que te presentes allí entre los hermanos, mi hermano Jairo. Perfecto, hermanos, buenas noches. Soy Jairo Latorre. Vivo en Cali hace 5 años. Antes vivía en Barranquilla y Cartagena, y antes de Barranquilla, allá conocí a Rafael. Y Rafael me refirió ayer este grupo. Me mandó el contacto de Julián, me dijo que se reunían en Cali. Tal vez habíamos hecho un contacto hace como 2 años y medio, cuando yo ya me vine del todo de Cartagena, porque yo venía solo a visitar a mi hijo. Pero no nos pudimos reunir en aquella época, porque me decía que se reunían en Ciudad Córdoba.
Y ayer volvimos a contactarnos por intermedio de Rafael otra vez, hablando fue que nos dimos cuenta. Y entonces estoy conociendo el grupo. Yo realmente también me reúno con unos hermanos de Barranquilla también, pero diferentes a Rafael, porque ellos se reúnen por WhatsApp y solo admiten 8, no admiten más. Ah, caramba. Con Rafa, sí, con Rafa, Jaime Zurek y ellos. Y que a todos los conozco. Entonces me reúno también con otros hermanos en Barranquilla. Pero pues como esto debe pasar, esto de la tecnología y del confinamiento, la idea es pues, reunirme aquí en Cali presencialmente. Claro. Soy Jairo Latorre, soy abogado, trabajo independiente, vivo aquí en Cali, vivo por aquí, en el oeste, aquí cerca de la Librería Nacional, y bueno, ese básicamente, ese soy yo. Listo, hermano, te damos la bienvenida. Yo, a nombre de todos los hermanos, para que no todos saluden al mismo tiempo, porque tienen sus micrófonos apagados, pues te damos la bienvenida. Ya ellos tendrán la oportunidad de saludarte al final de la reunión. Vas a ver que también son muy queridos. Tendrás la oportunidad de vernos cara a cara. Los sábados nos estamos reuniendo por acá en el norte, en la parte de atrás del Seguro Social. Y bueno, estás perfectamente invitado Muchas gracias, Julián. compartimiento del Muchas pan. gracias a todos. Bueno, mi hermano, claro que sí, es con mucho gusto. Listo, hermano, estamos entonces abiertos para o dar algo de parte del Señor o continuamos con lo que el Señor nos estaba mostrando la semana pasada. Si es así, entonces con la semana pasada, y si no, pues Ramiro tiene algo. Listo, Ramiro. Bueno, paz y gracia para todos. Muy cortico, Julius. Cuando estábamos en la introducción, manifestaste que habían cosas represadas, yo le diría represadas, no retrasadas, sino que hemos estado pendientes. Yo hace como 3 semanas, para que lo tengamos en el tintero, no para ser exegéticos y pues obligatoriamente, ¿no? Pero habíamos hablado que era una necesidad importante estudiar el tema del carácter de Cristo conforme al fruto del Espíritu. Eso lo habíamos hablado y acordamos de que sí, en cualquier momento lo podíamos establecer una buena enseñanza, un buen compartir sobre eso, y es un tema que realmente vale la pena y es apasionante para forjar en el corazón de nosotros. Entonces quería poner eso en recordación, en recordación a la iglesia, eso por un lado. Y el otro tema, si no es hoy, cuando sea pertinente, no hay tampoco ningún afán, el tema de las consideraciones que yo quiero compartir o expresar con respecto a si Esmirna, la iglesia de Esmirna fue aprobada o reprobada. Puede ser un tema muy interesante también, que nos da esclarecimiento cuál es la posición de Esmirna frente al Señor. Esos son los 2 puntos como de parte mía que recuerdo y que tengo como esa carga de que compartamos y que estudiemos. Eso era todo. Era cortica mi intervención, Julius. Listo, Ramiro. Hermano Vicente, tú levantaste la mano. ¿Qué pasó con esto? El micrófono que no se me cierra otra vez. Ahí ya. No, es que estoy tratando de abrir. Hermanos para todos. Bueno, listo. ¿Ahí sí? Dale. Buenas noches, hermanos, para los que no he saludado y para los que no me conocen. Mi nombre es Vicente y para los que me conocen también es Vicente. Una preguntita que a mí siempre me ha estado carcomiendo y he querido preguntarle a ustedes. Bueno, nosotros, la mayoría de los que venimos somos, como dijera, reencauchados de pronto, no venimos ya con trajín de otras denominaciones, ya conocemos. Pero cuando uno viene alguien por primera vez que no ha conocido de Cristo, no ha sido bautizado, uno le compartió y él no sabe absolutamente nada. ¿Cómo es la
la doctrina, cómo se comienza, porque muchas veces lo que nosotros hablamos, porque nosotros ya lo entendemos, porque estamos en el, sí o no, en el tema, en el camino, y de una uno la coge, pero hay gente que nada, por ejemplo, hablamos de Esmirna, de lo que estamos hablando, y ellos casi nada, ¿cómo se hace ahí? Claro. Para que ellos arranquen, para comenzar por primera vez. Esa es la pregunta que iba a hacer, una preguntita. Si ustedes, hermanos, me ayudan con eso. Listo, mi hermano. Entonces, dejamos abierto, hay como 3 inquietudes, dos de Ramiro, una de Vicente, para que el hermano que quiera dar una respuesta a eso, no necesariamente las 3, puede ser una, otro da otra, y así entonces permitimos un compartir de los hermanos. Juan David. Juan, no me funciona aquí el apagador del micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, paz, mis hermanos. Bendiciones a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, yo quiero enfocarme en la pregunta que hizo Ramiro con respecto a Esmirna. Creo que hay algo que veo acá. En el Salmo 116, en el versículo 15, hay un texto que dice lo siguiente. Dice, estimada es a los ojos de Yahweh la muerte de sus santos. Qué interesante texto que está en Salmos, ¿sí? De cómo delante del Señor, delante de los ojos del Señor, la muerte de sus santos, de sus siervos, es estimada, es apreciada. Realmente, a mi parecer, también por lo que el Señor nos ha entregado a través de nuestro hermano Julián y otros hermanos, podemos notar como de los candeleros, digamos que los 2 candeleros que no tienen como ese reproche ha sido Filadelfia y Esmirna. Hay una diferencia con las coronas porque a los 2 se les habla de la corona. Uno es que a Filadelfia el Señor le dice que permanezca en lo que está permaneciendo, ¿sí? Para que digamos que ninguno tome su corona, como si ya digamos la tuviese ganada, da a entender como eso. Pero cuando leemos a Esmirna en Apocalipsis 2, dice que tiene que ser fiel, tiene que ser leal hasta la muerte, y le dará la corona de la vida. Es interesante porque cuando leemos Esmirna, lo estamos leyendo antes de que la iglesia entre en ese periodo, porque le dice, tendrás tribulación por 10 días. No les dice, ya tuviste tribulación por 10 días. O sea, le está hablando de algo que va a suceder y por eso el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sabemos que está relacionado con Santiago cuando habla de la corona de la vida, de soportar la tentación y resistir la prueba. Son las 2 palabras que usa Santiago. Entonces, a mi parecer, yo veo que de alguna forma esas persecuciones tuvieron algún efecto positivo. Saber cómo fue y de qué forma fue, es difícil definirlo, pero cuando leemos el 5º sello, realmente vemos el clamor de los mártires bajo el altar, las almas de los mártires. ¿Cuáles mártires? Esos mártires que estuvieron en esos periodos, involucrados en esos periodos. Esos mártires hacen parte del 5º sello, involucrados en el periodo de la iglesia de Esmirna, que no recuerdo si fueron 100 o 200 años, el periodo creo que fueron 200, mi hermano Julián me corrige, donde se dieron estos 10 emperadores que persiguieron la iglesia. De alguna forma veo que esa persecución, esa muerte, ese martirio, de alguna forma depuró a estos hermanos. Y de alguna forma, estimada es a la muerte del Señor, la muerte de sus santos, porque de alguna forma, digamos que en un periodo de persecución hay una particularidad, y es que siempre hay una oportunidad, más bien es una amenaza, pero hay una oportunidad, una sugerencia a que el creyente diga no, al que el creyente diga no creo, al que el creyente diga no voy a morir por Cristo, al que él rechace al Señor. Entonces, si realmente fueron llevados a la muerte es porque ellos no rechazaron al Señor, porque ellos se dejaron involucrar en la persecución que estaban haciendo y no salieron corriendo, sino que murieron. Por eso murieron mártires cristianos y no murieron otro tipo de personas por otro tipo de cosas, como se puede ver en otros periodos de la historia humana. Entonces, a mi parecer, yo veo que el candelero o este periodo de la Esmirna fue un periodo estimado por el Señor, fue un periodo que de alguna forma fue aprobado por el Señor, y
y realmente saber quiénes fueron, cómo fueron, quiénes sí, quiénes no, el Señor lo conoce, porque también la palabra del Señor te dice algo como en 1 Corintios 13 dice que de qué me sirve a mí poner mi cuerpo para ser quemado si no tengo amor. Imagínate, podemos colocar aún el cuerpo para ser quemados sin amor. Entonces, realmente es un asunto distinto, pero la palabra sí nos muestra que ser fiel hasta la muerte. Y creo que eso es algo que es duro, hermano. Realmente es duro pensar en eso y meditarlo. Ver cómo, digamos, el apóstol Pablo pasó por tantas cosas, cárceles, azotes, prisiones, una cantidad de circunstancias por causa del Señor. Hoy en día se predica y se menciona acerca del reino en otros contextos de iglesia y de ministerios y se le da un valor o una apreciación como si el ministerio fuese nunca sufrir de algún tipo de incomodidad o que nunca pase nada malo. Y realmente cuando vemos en la escritura respecto a los apóstoles, cómo fueron llevados a la muerte, cómo fueron llevados al martirio, pues el Señor nos muestra allí ese asunto, que si eso hicieron con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? A mi parecer, cuando estamos involucrados en un proceso de persecución y hay un martirio por causa de eso, de alguna forma se cumple lo que dice Apocalipsis 12, y es que ellos vencieron porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa palabra menospreciar en el griego es ou agapao, que significa ignorar lo que se ama. Entonces eso es un proceso, porque ignorar lo que se ama en este periodo, en este momento, con respecto a negarnos a nosotros mismos, pero en ese contexto, digamos, tan final, tan preponderante, tan determinado, tiene que ver con el martirio. Y realmente creo que es un asunto que no todos tendrán, digamos, esa oportunidad desde la perspectiva del Señor, pero desde nuestra perspectiva humana obviamente es algo que nuestras fuerzas decimos, no, Señor, no queremos estar en eso, debe ser muy difícil, pero confiamos en el Señor. Quería mencionar eso. Sí. Amén, Juan. Ramírez. Muy interesante, muy interesante. Y yo quisiera observar con la lectura literal, textual de esta preciosa escritura, es que le está diciendo desde el primer momento, como a todas, le dice, conozco tus obras, pero le está diciendo algo que es profundamente agradable a los ojos de Dios. Y le dice, tu tribulación, y le está diciendo, tu pobreza. A Filadelfia le dice, de poca fuerza. A ella le dice, tu pobreza, pero entre paréntesis, a diferencia de la Odisea, le dice, pero eres rica. O sea, aunque eres rico, le está diciendo en el espíritu la riqueza que tiene en el corazón. Y yo no tenía presente tanto periodo de los 200 años, pero sí tenía presente en la historia que en esta época, en este periodo de persecución, de asesinato, de sacrificio de los mártires en el coso romano y en todas partes, es cuando más fruto tuvo la iglesia. Lo sabemos porque fue cuando la iglesia exponencialmente, verdaderamente, tuvo el avivamiento de que tanto hablan hoy en día las mega iglesias. Ese sí fue un avivamiento absolutamente guiado por Dios, como el avivamiento en tiempos de Watchman Nee, que crecía la iglesia precisamente por esa persecución, generaba una mayor multiplicación espiritual y un verdadero crecimiento. Entonces, ese es un aspecto para mí muy, muy importante. Además, está mostrando que hay una blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son judíos, correcto, pero le está mostrando, no la está juzgando, no la está señalando. Y un aspecto de calificación de Dios, del Señor Jesucristo, es preciso. El Señor no se presta confusión en las iglesias que reprueba, como fue Éfeso, como fue Pérgamo, como fue Tiatira, como fue Sardis y como es la Odisea. Es explícito por la causa que la llevó a apartarse o a apostatar o a pecar o a estar en pecado, y les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Aquí tampoco las llama al arrepentimiento, al contrario, las estimula, les da aliento, perseveren, sean fieles hasta la muerte. Eso tiene una
una connotación de consagración y de santidad absoluta. Estamos nosotros, como la iglesia de Filadelfia, en esa capacidad de revelación que tuvo esta iglesia y que al final la declara vencedora. El que tiene oído, oiga, perdón, y le dice, y yo te daré la corona de vida, como acaba de decir el hermano Juan David. Entonces yo también pensaría, y por eso era tan importante para mí tener esta clarificación, más que doctrinal, de saber que Dios también fue justo en ese periodo de la antigüedad, en el que hubo una iglesia vencedora. Entre las tres, él tenía que mostrar entre esas tres si había o no había lugar a una iglesia vencedora, y lo está mostrando de que sí, como lo hay en las últimas cuatro, que en forma, porque las últimas cuatro van hasta el final, y le está mostrando a estas cuatro que entre ellas hay una vencedora. Entonces, hay correlación ya en mi interpretación jurídica del equilibrio de las cargas que le da Dios a sus juicios, porque el mensaje a las 7 iglesias es un proceso corto, como diría el doctor aquí presente, un proceso sumario muy corto, muy preciso en el tiempo a cada una de ellas, en donde las juzga. O sea, cada una de las iglesias para mí es un cortísimo tribunal en donde el Señor analiza cada una de las iglesias a través de sus obras y termina o condenándola, pero advirtiéndole que tiene posibilidad por su misericordia, o aprobándola, es decir, absolviéndola. Y en mi sentir también afirmo de que Esmirna fue absuelta, fue aprobada y fue agradable a los ojos de Dios. Esa era la temática que yo quería, y pues por supuesto para que hagamos un análisis más concienzudo si es pertinente. Eso era todo, mis amados hermanos. Listo, Ramiros. No sé si algún otro hermano quisiera complementar algo. ¿Quicho? Dale, Quicho. Gracias, mis hermanos. Buenas noches, gracias y paz para todos. La bendición del Señor sea para todos los hermanos y bueno, he estado ausente algún tiempo porque pues, se me ha dificultado. He estado viajando y estando fuera de Cali y por cuestiones de trabajo. Eso quería pues comentarles, por eso me han visto poco. Mis hermanos, ahí quería yo anotar otra cosita ahí sobre Esmirna. No sé si la dijo Juan David, creo que no, pero esa palabra Esmirna viene de mirra, de mara, de morra. Vemos allá cuando los campamentos, vemos que se llega a un lugar a acampar cuando Israel fue llevada al desierto, conducida por Moisés, y llegan a un lugar donde encuentran unas aguas y ellos quieren salir corriendo a probar esas aguas con la sed tan tremenda. Creo que fue en el tercer día del campamento, del primer campamento, los primeros campamentos, y encuentran unas aguas, pero aguas amargas. Y esas eran las aguas de Mara. De ahí viene la palabra Esmirna, de mirra, de Mara, de morra, viene esa palabra que quiere decir amargura. Esa fue la iglesia que estuvo en amargura, porque pues tuvo ese proceso ahí de más de 200 años, yo entiendo que fueron casi 260 años o algo más, que fueron esos 10 días que dice que sería metidos en la cárcel, y pues son esos 10 días son 10 persecuciones romanas, ¿no? 10 césares romanos persiguiendo a la iglesia, y ellos pusieron la cuota de los mártires. Entonces fue una iglesia que fue aprobada definitivamente por el Señor, igual que la iglesia de Filadelfia, fueron iglesias aprobadas. Eso quería pues
como añadir ahí, ¿no? Gracias, hermanos. Listo, Quicho. ¿Alguien más quisiera comentar sobre este punto? Añadir, complementar. Bueno, yo quisiera decir algo que no es que no se haya dicho, porque efectivamente, como dice Quicho y como dice Juan David, esta iglesia marca un periodo en la historia de la iglesia, un periodo reconocido históricamente que va desde la primera persecución, que comienza con Nerón, más o menos en el año 64 de la era cristiana, y termina con Constantino, ya que Constantino es uno de los emperadores que cesó, decidió no perseguir el cristianismo. Entonces, a partir de Constantino, podemos ver que se abre otro periodo de la iglesia que podríamos reconocerlo como la iglesia que tiene nexos con el imperio. Porque Constantino no solamente toleró el cristianismo, sino que más adelante, porque así comenzó, ¿no? Tolerancia. El imperio era politeísta, aceptaba la adoración a múltiples dioses. Así eran los imperios. Los imperios se habían hecho fuertes, ellos creían, porque al conocer distintos dioses y saber cómo es que se les ofrecían sacrificios, obtenían los beneficios de esos dioses. Cuando llega el cristianismo al Imperio Romano, el decir que solamente había un Kyrios, o sea, un señor, y que ese señor era invisible, que no tenía ninguna imagen, que además no era el César, pues algunos césares se habían hecho como si fueran dioses. Eso era motivo de peligro, porque iba a acabar completamente con una religión politeísta. Entonces, los césares, que eran como los abanderados, los protectores del imperio, los padres del imperio, ellos hicieron lo que consideraban justo, y era ir contra aquella extraña religión que decía que el César no era el Kyrios, que los dioses de ellos no eran dioses verdaderos, sino que había un solo Dios que tenía un hijo llamado Cristo. Entonces, eso ocasionó la persecución durante 200 y pico de años, desde el año 64 hasta el año 313. Algún hermano puede hacer las cuentas allí. Y fue en 10 periodos. 10 periodos, que son los 10 días señalados en la iglesia de Esmirna, que serían llevados, que Satanás pues los llevaría a la cárcel, y algunos los pediría para matar. Entonces, para nosotros ya no es una profecía como algo que va a ocurrir, sino que ya es historia como algo que ocurrió y está registrado en los libros de la historia. Esos 10 césares. El número 10 es curioso porque siempre que Dios va a hablar de naciones, el número 10 está presente. Pareciera ser que el número 10 es un número simbólico que indica todas las naciones reunidas contra Cristo. Contra Cristo. Aquí, pues, es el imperio, pero el imperio está conformado de naciones. Un imperio no es una nación, sino que es un conjunto de naciones que fueron conquistadas
sometidas, puestas bajo un rey que gobierna sobre muchos reyes o gobernantes de las provincias romanas, que eran muchas. Algo que es de destacar es la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son. No la podemos pasar de largo porque tiene un gran significado en cuanto a lo que sucedió con la iglesia. Y es que sabemos por el apóstol Pablo que esta blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, son los judaizantes. Los judaizantes que se infiltraban en las iglesias gentiles y las judaizaban. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz, al mencionar que estos falsos apóstoles o maestros o profetas entraban y hacían el daño. Entonces lo que estamos viendo es que en ese periodo de la historia de la iglesia se estaba ocasionando ya un daño por causa de la penetración de aquellos judaizantes que terminaron finalmente por judaizar, o sea, por llevar a la iglesia a un estado más de la carne que del espíritu. Entonces, cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda dónde has caído y ve y haz las primeras obras, en esa línea, digamos, histórica, la iglesia de Éfeso representa a la iglesia posapostólica que todavía puede recordar, porque el Señor le dice recuerda, puede recordar, o sea, está temprana, ¿no? La edad. Es una iglesia, no voy a decir inmadura porque no es inmadura, sino en cuanto a la historia de la iglesia, es la edad temprana de la iglesia, en la que se están dando situaciones muy, pero muy peligrosas que iban a llevar a la iglesia a la apostasía. Entonces, Esmirna tiene que estar ligada a la apostasía en ese sentido. Porque ¿qué es la apostasía? Mencionada por el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en Mileto, cuando los hace llamar, él les dice, yo sé que después de mi partida vendrán hombres rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces Pablo está mencionando de hombres que vendrían de afuera, judaizantes, claro, porque ya se estaba dando en el tiempo de Pablo ya la serpiente estaba haciendo su trabajo de engañar. Cosa que ocurrió con algunas iglesias, ya estaba ocurriendo con algunas otras, y lo que el apóstol ve o le muestra a los ancianos de la iglesia de Éfeso es que iba a ocurrir con la iglesia de Éfeso. Dos cosas que están encadenadas. Primero, el ingreso de los lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Bueno, es el lenguaje que usa Apocalipsis, que es el mismo lenguaje que usa Pablo, hablando de los mutiladores del cuerpo. Aquellos que obligaban a la circuncisión, porque la circuncisión es una mutilación del cuerpo. Pero además, iba a producir una división en el cuerpo de Cristo. Lo otro que menciona es que dentro de ellos mismos se iban a levantar hombres que iban a arrastrar el rebaño hacia sí mismos y no hacia Cristo. Entonces, esta es la manera como Satanás, la serpiente antigua, trabaja a fin de causar daño en la iglesia de Jesucristo, de una determinada localidad. ¿Y cuál es el daño? Mutilarla, dividirla, destruirla. Pero ¿cómo comienza? Por medio de oír un falso evangelio, que era lo que ya estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor le dice al vencedor de esa situación
que le daría a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Entonces, el Señor usa puedo decir, esta técnica para ayudarnos en la interpretación a buscar por los modelos o similitudes de qué es que está hablando. Porque sabemos que el árbol de la vida lo encontramos en Génesis, capítulo 2 y capítulo 3. Allí estaba el árbol de la vida, estaba el árbol también del conocimiento del bien y del mal, relacionado con el pecado, el árbol de la vida relacionado con la vida eterna. Y por causa del pecado al hombre se le prohíbe comer del árbol de la vida. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Haber oído a la serpiente y haberle creído. Bien, entonces conectamos esto. Entonces tenemos que reconocer que la serpiente trabajó desde el principio por medio de estos falsos apóstoles para llevar a la iglesia fuera de Cristo, llevar a la iglesia fuera de la fe y de la confianza que es en el Señor Jesús. Porque es lo único que puede mantener una iglesia en victoria, la fe. La fe es lo que vence el mundo. Entonces nuestra fe, que no es un asunto de la carne, ni del esfuerzo humano, ni de la estrategia humana, es lo que nos mantiene como iglesia. Es lo único. Pero ya estaba la iglesia naufragando o saliéndose. Entonces, Esmirna representa un periodo que podría ser la consecuencia de haber perdido la autoridad y el poder que la iglesia tenía cuando estaba haciendo las cosas que se le había mandado hacer. ¿Eso qué quiere decir? Bien, aquí podemos ver a una iglesia engañada, una mujer engañada. Mire que el Señor no le habla a la mujer mal cuando le habla en el capítulo 3 de Génesis, porque sabe que fue engañada. Le habla muy mal a Adán porque sabe que Adán es el responsable, que no cuidó, no guardó. Aquí es la iglesia como mujer siendo engañada. Y en ese engaño está sufriendo el azote de la serpiente, el azote del diablo. Y ese azote está representado en la pérdida de muchas cosas, entre ellas, entre las muchas cosas que perdió, es posesiones, posiciones que lleva a la pérdida de posesiones. Y obviamente, claro está, que es por medio de la tribulación que el Señor nos regresa a la obediencia. Siempre vemos eso, ¿no? Vemos los procesos en las Escrituras, como el pueblo del Señor cuando obedece, entonces el Señor lo bendice abundantemente, le da una posición de autoridad, lo pone sobre las naciones. Al ponerlo sobre las naciones, la fama se incrementa, pero luego también vemos a Salomón en apostasía y a la caída descendente que lleva a Israel, que se encontraba unido a una división y luego a una desaparición de los territorios y de los habitantes que vivían en esos territorios. O sea que cuando conocemos la santidad de Dios en cuanto a esto, en cuanto a las exigencias de un Dios santo para un pueblo que debe ser santo, que no debe tocar o no debe entrar en los terrenos de la idolatría, pues la iglesia, igual que Israel, también cayó y también sufrió las consecuencias de la caída, aunque Esmirna, por ese periodo que está sufriendo el azote, y además no solamente el azote de Satanás en cuanto a lo natural, sino en cuanto a la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son. O sea que se ha incrementado mucho en ese tiempo la judaización. Y eso se comprueba porque la historia prácticamente nos muestra que en los otros periodos
que son Pérgamo y Tiatira, ya es una iglesia completamente en la carne. Ya el sacerdocio no es un sacerdocio en el espíritu, ya es un sacerdocio profesional, ya la iglesia ha perdido su posición celestial, no es una iglesia en el espíritu, es una iglesia que tiene una presencia en cuanto a lo natural, pero no en cuanto a lo espiritual. Y de allí en adelante hasta la venida del Señor Jesús. Porque vemos a Pérgamo, vemos a Tiatira, vemos a Sardis y vemos a Laodicea en condiciones prácticamente de apostasía, cada una de ellas con sus particularidades. Entonces, dentro de ese conjunto de siete iglesias, se destaca la iglesia de Filadelfia, entre ellas, como una iglesia fiel, una iglesia que tiene una característica. Y es que es curioso, porque aunque el Señor no reprende a Esmirna, porque se encuentra bajo el poder del engaño, en cambio a Filadelfia le dice, he abierto una puerta que nadie puede cerrar porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, allí, en ese conjunto de iglesias, tenemos que reconocer que están entrelazadas en cuanto a lo que tiene que ver con la doctrina apostólica, unas en obediencia y otras en desobediencia, unas sufriendo por causa de los otros que en su desobediencia trajeron el mal, y otra saliendo de la degradación en la que se encuentra ya la iglesia, Filadelfia digo yo, recobrando la fe. Entonces, esta es una operación también del Espíritu, que en un tiempo determinado de la historia iba a abrirle por el Espíritu, según lo histórico, a algunos les iba a abrir esa puerta para que pudieran entrar y pudieran disfrutar de los tesoros que Dios tiene reservados para los obedientes en Cristo. Entonces, Filadelfia me muestra también a un remanente de creyentes que batallan, luchan por recobrar la fe. O sea, aquellos vencedores que en medio de las luchas contra el engaño, ellos recobran la posición. Es una batalla. Pues todo lo que es la iglesia tiene que ver con una batalla que se libra contra el enemigo, que es Satanás. Y el único poder para librar esta batalla es la palabra que nos lleva a la fe. Podría decir yo que la fe, pero la fe es la que viene por el oír. Entonces, Apocalipsis nos muestra de una manera muy prodigiosa la importancia de la fe para todo lo que tiene que ver con la iglesia, sobre todo con la iglesia local, porque el Señor habla de candeleros. Entonces, cuando se habla de un candelero, se está hablando primero de una localidad, que es una ciudad, y segundo de una iglesia. Si entendemos lo que significa un candelero, vamos a darnos cuenta que no hay una división, porque el candelero no solamente era de oro, sino que además tenía un peso determinado de un talento y era labrado a martillo, de modo que no eran piezas, sino que era una sola pieza labrada a golpe, mostrando de esta manera que la iglesia es forjada en el sufrimiento para que llegue a ser una en Cristo. Entonces, esa es la batalla, hermanos. La batalla que libramos en este tiempo es una batalla que la libramos en la fe de Jesucristo, que es la fe apostólica, pero para establecer la unidad que es únicamente en Cristo. Porque eso es lo que, pues, los apóstoles, digamos, el celo apostólico demostrado por Pablo, pero de seguro también en los otros apóstoles, era establecer a los santos
de las distintas ciudades, establecerlos en Cristo, plenamente en Cristo, para que Cristo pudiera gozar y disfrutar de los beneficios de la cruz, porque la cruz debe tener unos beneficios. Lo que Él murió, el fruto de su muerte, es la iglesia. Entonces, hasta que nosotros no le podamos entregar ese fruto que somos nosotros, Él no va a estar satisfecho. O sea, Él no va a estar satisfecho hasta que no obtenga para Él y para su Padre una iglesia según el diseño, según el modelo. Entonces, bien, no podemos ver Esmirna desligado de las otras iglesias porque está muy conectada. Esmirna está conectada a Éfeso y a Pérgamo. Está en medio de las dos. Entonces, allí vemos una lucha entre regresar a Éfeso o continuar hacia Pérgamo. Regresar hacia Éfeso, pues no es regresar plenamente, porque Éfeso ya se encuentra con problemas. Entonces tiene que continuar, ¿no? Hasta que el Señor lleve a la iglesia en ese río, hasta que haya una salida. Y la salida que da el escape hacia la bendición es Filadelfia. Entonces nosotros estamos viendo, después de 2000 años, tenemos una perspectiva muy diferente a la que tuvo Juan, porque Juan estaba mirando hacia el futuro. Nosotros estamos mirando hacia el pasado, porque todas estas cosas ya han acontecido. Todas. Ya en este momento vemos que la historia de la iglesia nos ha mostrado todo, absolutamente todo lo que se puede dar, y ahora hay una preparación para que la iglesia que se prepara pueda recibir al Señor Jesucristo en un estado de ordenamiento, digámoslo así, o de normalidad, o de pureza. Y yo sé que la tribulación lo que va a provocar es la limpieza de la iglesia, pero asimismo también una disciplina, porque la iglesia no ha querido someterse al Señor, sino que se ha dejado más bien guiar por los hombres que han llevado a la iglesia en múltiples denominaciones hacia una división que tendrá que ser castigada por medio del Señor en el tiempo de la gran tribulación. Ahora no, porque ahora pues hay mucha libertad para hacer lo que se quiera, pero en el tiempo de la tribulación no. El tiempo de la tribulación viene precisamente para limpiar, para purificar, santificar a la iglesia. Y yo creo que lo que está ocurriendo hoy en día, pues hace parte de los comienzos de esa santificación de la iglesia. Apenas estamos viendo los primeros pasos del Señor llevando a la iglesia hacia la pureza. Bueno, entonces hasta allí mi compartir. Dejo para que los otros hermanos también puedan compartir. Jaime Benítez, no Jaime Henao. Voy a ver si desde aquí te puedo dar apertura de micrófono, porque esto no me funciona. Ya, está abierto. ¿Cuál sería la conclusión entonces? Hasta el momento. De acuerdo a la posición de los dos hermanos, con la posición que tú presentaste. No, yo pienso que no es que los hermanos no tengan la razón en lo que dijeron, todos tienen la razón. Sí, claro, porque entre otras, pues Apocalipsis es un libro que permite una exposición muy amplia
muy amplia del caso. El caso es el caso de Cristo y de la iglesia. ¿Ves? Entonces, uno lo puede mirar desde el aspecto histórico, otros lo pueden mirar desde el aspecto puntual. El aspecto puntual es que sí, efectivamente está pasando por una tribulación, eso es lo que dice, por supuesto. Y como está pasando por una tribulación, pues el Señor no va a venir a reprenderlos, sino que va a venir a consolarlos y animarlos para que aquellas cosas por las cuales ellos van a pasar, entonces las pasen victoriosos, para que puedan recibir la corona de la vida y no nieguen al Señor. No, cada quien, digamos, en lo que oye, por el compartir, pues toma lo que considera que le es válido dentro de lo que uno como persona, como miembro de una iglesia necesita recibir. Porque es que el mensaje del Señor a las iglesias es el mensaje también a nosotros, no solamente como individuos, sino también como miembros de una determinada iglesia. De modo que esto pues nos ayuda a alinearnos, a corregirnos, a prepararnos, y si nos encontramos de pronto desalineados por alguna de las observaciones que el Señor hace, pues entonces alinearnos. Mire que la iglesia de Éfeso no logra el alineamiento, no se arrepiente de lo que el Señor le está diciendo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por la historia? Yo compartía hace unos días que la iglesia de Éfeso estaba puesta en esa ciudad de Éfeso, y que el Señor le dijo que iba a quitar el candelero si no se arrepentía. Y también yo les decía que la iglesia o una ciudad existe por causa de la iglesia, no al revés. O sea que el Señor deja las ciudades porque las ciudades vienen a ser la habitación de las iglesias o de la iglesia. Son las que le dan albergue a la iglesia. Y la iglesia tiene que ser una luz a esa localidad. La iglesia es el único testimonio que el mundo tiene de Cristo. Si no existe una iglesia, no hay testimonio. ¿Qué luz va a haber en medio de las tinieblas en las que el mundo está bajo la potestad de Satanás? Entonces la iglesia tiene una tremenda responsabilidad, como la tuvo Israel en su tiempo, de ser una luz a las naciones. La iglesia es una luz al mundo en cuanto a lo universal, pero en cuanto a lo local, es la luz de la iglesia de la localidad donde vive. Pero ¿qué testimonio está dando la iglesia en términos generales? Ningún testimonio bueno. Nada. El catolicismo corrupto, el protestantismo corrupto. Es terrible. Es terrible. O sea que los de afuera, los gentiles, blasfeman el nombre del Señor por causa de ¿quién? De la iglesia, que no santifica el nombre del Señor y no se santifica ella misma para que el nombre del Señor, en vez de que sea blasfemado, sea glorificado. Pero ¿cómo va a ser glorificado? Si lo que se oye decir es que por un lado roban, por otro lado son pederastas, en fin, la imagen que se tiene de la iglesia, que entre otras no es la iglesia como debe ser, pero la dan unos hombres perversos, es terrible. Entonces, ¿qué es lo que queda en medio de esa apostasía? El juicio del Señor. Y es justo el juicio del Señor, porque es que el Señor llega un momento en que ya no tolera más esa inmundicia. Y tiene entonces que traer un juicio severo que entra primero por la casa de Dios. O sea, es esto, el mundo que debió haberse santificado por medio de una iglesia pura,
no se santificó, se corrompió. La iglesia dejó de ser la sal de la tierra. Entonces el mundo está corrupto. Miremos el mundo hoy en día y eso es lo que se ve. ¿Ves? ¿Listo, Ramiro? Esto es muy valioso. ¿Qué diferencia es discernir, disertar, a debatir o a disentir o contradecir? ¿Qué diferencia? Porque en el espíritu estas disertaciones, conforme a la palabra, son muy enriquecedoras antes de generar confrontación, y por eso hay tanta libertad en el espíritu, porque es Cristo en medio de nosotros dándonos esa perspectiva. Cuando estábamos hablando del tema, veo que los ciclos de corrupción que ha habido en la historia de la iglesia, en la historia del pueblo, han sido muchos. Comenzó desde el mismo Adán y siguió inmediatamente con el de Noé, y han habido ciclos de juicios. Alguna vez contigo, hace muchos años, miramos toda la perspectiva, la retrospectiva y la prospectiva de lo que ha sido el justo juicio de Dios, y que todos los periodos en donde el hombre ha tenido esa relación en los que ha estado con él y se ha apartado, por eso al final en el trono blanco, en el gran trono blanco, será un juicio perfecto, porque en cada uno, llámese en dispensaciones, llámese en periodos, llámese en ciclos, esa terminología lo que hace es de pronto generar debates filosóficos de términos, pero lo importante es que entendamos que de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, en la perspectiva legal, eterna, es un juicio donde ha habido todas las etapas procedimentales, todas las oportunidades para el reo, para el acusado. Es algo precioso, y por eso Pablo, que era abogado, porque era magistrado del Sanedrín y establecía juicio y justicia sobre Israel, Dios lo llamó para que entendieran y nos diera esa carta de Romanos tan poderosa en la explicación de la ley del Espíritu. Entonces, no me sorprende para nada observar o escuchar lo que tú me has dicho, porque eso, en vez de contradecir, lo que hace es generar una riqueza mayor. Pero yo quiero concluir con esto. Este es un tema apasionante. Bueno, todos los temas, en la medida en que va Dios mostrando, son preciosos. Podemos observar que Esmirna está en medio de dos iglesias que son reprobadas. Al igual, Filadelfia está en medio de dos iglesias reprobadas. Y el Señor en un instante hace de su obra una obra perfecta en el corazón de aquellos que quieren ser perfectos como Él. Y cómo cambia de un momento a otro. Hizo ese milagro en nosotros que veníamos de Sardis, y entendimos por revelación esta situación tan poderosa de Filadelfia, y el anhelo ardiente que hay en nuestro corazón diariamente es: Señor, hazme guardarme en Filadelfia, hazme guardar la palabra, porque es reveladora, es inspiradora. Las otras, con excepción de Esmirna, porque Esmirna, para mí, el espíritu, para mí, en mi experiencia íntima, también me inspira. Y me inspira para obedecerle a Dios hasta la capacidad de darle mi vida por causa de Él. Eso es inspirador. En vez de, mientras que Éfeso a mí no me inspira, me advierte, me muestra, entonces lo que hace es retarme a volver al primer amor. O sea, me está mostrando legalmente y filosóficamente: regresa a lo que tienes que regresar y ten cuidado por esto y esto y esto. Igual con Pérgamo, o sea, terrible convertirse en un nicolaíta, aún en medio de nuestra congregación de los santos universal o local,
tenemos que aborrecer ese nicolaísmo, que es una tendencia de la carne, es una tendencia de nuestra mente, es una tendencia natural del hombre a dominar sobre otros hombres. Eso es terrible, y por eso le doy la gloria al Señor por estar en su esposa y cada día guardarme y cuidarme más. Igual Tiatira, que todos sabemos, participé profundamente en ella y la conozco igual que Sardis. Y por lo tanto la Odisea es una advertencia de una caída que puede venir o directamente de Sardis o de la propia Filadelfia. Hasta nosotros tenemos que cuidarnos para que nada nos envanezcamos. Entonces, siendo así, quiero decirles y compartirles que no estoy en desacuerdo con Julián tampoco, pero tampoco eso me impide tener la libertad de mirar a Esmirna con esa gratitud a Dios por darme el ejemplo de Esmirna. O sea, nosotros vamos a estar, ¿estaremos preparados para esa persecución, para ser fiel hasta la muerte en estos tiempos donde seremos perseguidos? ¿Cómo no me va a inspirar Esmirna? ¿Cómo no me va a decir gracias, Señor, por Esmirna, mientras que las otras tuvieron que arrepentirse? Esmirna no. Entonces yo quería era concluir con eso, que si sabemos llevar estos análisis en el espíritu, estoy maravillado de lo que hace el Señor en medio de nosotros, de que hay una paz interior que sobrepasa todo entendimiento cuando escucho a Julián disertar sobre una perspectiva diferente, y en vez de para la conclusión que estaba pidiendo en forma como rigurosa Jaime, ¿no? Aquí lo que hay es una plena, desde que no sea un problema de carácter doctrinal que vaya en contra de ese fundamento, de ese mandamiento del Señor. Aquí nos está mostrando es cómo debe ser la verdadera iglesia, y que también es doctrinal, por supuesto, pero nos permite tener esa libertad de análisis. Y yo verdaderamente concluyo diciendo que Esmirna tuvo un justo juicio por causa no de ellos, sino por causa del pecado que arrasó con Éfeso. O sea, quien generó el pecado que tuvo que pagar Esmirna, no, porque Esmirna no me muestra a mí que haya ella, claro, está pagando una causa es la terrible. consecuencia de lo que hicieron sus padres. ¿Ah? Esmirna es la consecuencia de lo que hicieron sus padres. Correcto, y hay que pagarla. Hay que pagarla como yo tuve que pagar tantas maldiciones generacionales que tuve en mi vida, y las tuve que pagar, que aún no cometí yo, pero las tuve que pagar, y las que yo cometí también. Entonces, quería concluir con eso. Me siento muy gozoso, muy gozoso en la libertad que nos da el amor, que es el amor filial que tenemos en medio de nosotros, del respeto mutuo y de la identidad que pueda generar cada una de ellas en nosotros. Entonces, quería compartir por eso era tanta mi carga, pero he escuchado con mucha atención y con mucha percepción de la sabiduría que Dios te ha dado para darnos esa explicación. Eso era todo para... Listo, Ramiro. Listo. Y no vamos a pensar que Esmirna o el periodo de persecución ya pasó y no se va a volver a dar. De hecho, hoy en día en el mundo hay muchos hermanos que están siendo perseguidos como los santos de Esmirna. En muchos países musulmanes donde hay testimonio cristiano, ellos están siendo matados. Las iglesias las están quemando, a ellos los están quemando. Entonces, la persecución siempre ha estado en medio de nosotros. Solo que Esmirna es un estado de persecución que es como general en todo el imperio donde están los cristianos. Porque los cristianos, históricamente hablando, o digamos así, el evangelio, históricamente hablando, salió de Jerusalén, se fue por Judea, por Samaria, y luego llegó a las naciones gentiles, o sea, al Imperio Romano. Allí entonces estos apóstoles, en particular Pablo, que fue llamado a los gentiles, él predicaba
específicamente al pueblo gentil. Pedro estaba más a los de la circuncisión, a las tribus perdidas, a las tribus que estaban dispersas, a los judíos que estaban dispersos. Pero Pablo, es curioso que un hombre que había sido fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, y con ese pergamín tan impresionante como el del judío, que puede decir, no, es que yo soy judío y punto, y nadie más tiene privilegios sino nosotros, los del pueblo escogido. No, como el Señor le quita el moño y le muestra que él es un pobre miserable, el más vil entre los apóstoles, como a un abortivo, dice él, que lo escogió el Señor. O sea, le tuvo que quitar todo ese moño y lo convierte en semejante instrumento de su fuerza, un general en el ejército del Señor, para predicarle a los gentiles, a los cuales los judíos no tenían para nada en cuenta. De hecho, en el tiempo de Pablo, los judaizantes pensaban que los gentiles que se convertían se tenían que circuncidar y tenían que hacer todos los rituales mosaicos. Sin embargo, Pablo decía que eso no, que ese no es el evangelio, no era el evangelio que le había sido revelado. Entonces, instrumento para los gentiles especial, el apóstol Pablo. Entonces, él mismo, él es el que muestra en la carta a los Efesios que la iglesia está conformada de dos pueblos, de los pueblos gentiles y de Israel. Porque de los dos el Señor hizo un pueblo, quitó la pared de separación y los unió en uno solo, y ese pueblo se llama la iglesia. Entonces, Pablo tiene unas revelaciones sobre la iglesia muy interesantes, porque es el cuerpo conformado de judíos y de gentiles que tienen una unidad perfecta, una unidad de pensamiento, cuyo centro es Cristo. No es ni el judaísmo ni el paganismo, nada de eso. No, es Cristo, la esperanza de gloria. Y ese debe ser nuestro evangelio, y esa debe ser nuestra expresión de iglesia, donde nosotros mismos no nos debemos dejar engañar por Satanás, que quiere venir a dividir incluso a los gentiles. Porque si dividió a los judíos que se estaban convirtiendo de los gentiles, cosa que sucedió, ahora no va a dividir a los gentiles también. Entonces, hemos hablado, y yo creo que allí hay algo para apuntar, y es en la búsqueda el Señor está buscando unos testigos que sean fieles y que le puedan representar a Él. ¿En qué? En la última comisión del último tiempo. Una comisión a dar el evangelio del reino allá en Israel, la última nación que el Señor dejó. Pero nosotros no podríamos dar un testimonio fiel en cuanto al evangelio si no entendemos lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Si no lo vivimos, no podemos, Satanás se va a reír en nuestra cara. Y como esto es un asunto de autoridad, y la autoridad tiene que ver con que lo que yo digo es lo que yo vivo, eso es lo que le cierra la boca a Satanás. O sea, Satanás no tiene nada de qué hablar cuando él sabe que lo que yo digo es lo que yo vivo. Pero si lo que yo digo no es lo que yo vivo, no vamos a tener gente que se convierta. Porque Satanás es la venda que tienen los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, es muy importante Filadelfia, porque Filadelfia es a la única de las 7 iglesias a las que el Señor habla con referencia a los judíos. Bueno, Esmirna también, pero con Esmirna no es tan positivo el asunto de los judíos, que están en la blasfemia, o sea, en el trabajo de destrucción, pero en Filadelfia, aquellos que se dicen judíos
pero que no son sino sinagoga de Satanás, los vemos en una posición diferente. Los vemos a los pies, reconociendo que Jesús les ha amado. O sea, el que un judío reconozca que Jesús les ha amado implica muchas cosas. Número uno, que reconoce que Jesús es lo que dice lo que se dice que es. ¿Quién es? El Hijo de Dios y el que murió en la cruz. Y segundo, si Él ha amado a los gentiles, entonces eso le quita también el moño que tenía Pedro, que no quería comer del manto que el Señor le mandó a comer, o los animales que estaban en el manto. Si ustedes recuerdan, ¿no? En el libro de los Hechos, capítulo 10, mata y come, no señor, de ninguna cosa inmunda. Pero eso hacía referencia a los gentiles. Como quien dice, jamás entraré en la casa de un gentil y me sentaré a la mesa de ellos a comer lo que ellos me sirvan. Pero mire lo que el Señor, cómo lo trata el Señor. Dice, no llames inmundo lo que es santificado. Porque yo he muerto por ellos, yo les he amado y he muerto por ellos. Entonces, hazme el favor. Prepárate porque te van a llamar y vas a entrar a la casa de un gentil y vas a predicar en esa casa y te van a servir y vas a comer. Y eso fue lo que hizo Pedro. Y por el evangelio de Pedro, mire que el Señor le dice, te daré las llaves. Entonces, Pedro fue el primero en predicarle a judíos y fue el primero en predicarle a gentiles. A semejante testarudo. Fue el primero en predicar a los judíos y abrió la puerta para que 3,000 personas ese día se bautizaran y se añadieran a la iglesia. Pero también fue a la casa de Cornelio un gentil, un centurión romano, a predicar el evangelio y allí también el Espíritu Santo descendió y ellos sabían que había descendido y había confirmado el corazón de ellos porque los oían hablar en lenguas. ¿Quién les enseñó a ellos las lenguas que ellos habían oído en Pentecostés? Ellos sabían que era una obra del Espíritu. Entonces, hay muchas cosas para el tiempo del fin que el Señor ha reservado y que están relacionadas con la iglesia de Filadelfia, porque es el ministerio a los gentiles, perdón, el ministerio a Israel. Él dice, tengo la llave de David, que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Y cuál era la llave de David? No de Juan David, no, de David. Y tampoco de David Felipe, sino de David, el rey. Porque el rey tenía una llave de la revelación que le permitía poner el arca bajo una tienda, sacarla del tabernáculo de Moisés, llevarla al monte de Sión, ponerla bajo una tienda y permitir que tanto hebreos como gentiles pudieran venir a adorar al Señor sin las barreras de la ley. Y el profeta dice que iba a restaurar el tabernáculo de David, pero en relación a los gentiles, para que los gentiles vinieran y adoraran al Señor. Entonces, mire esta conexión tan preciosa, ¿no? En la iglesia de Filadelfia. La llave de David, abriéndole a los gentiles la puerta para que puedan entrar, pero permitiéndole a los gentiles que ahora entienden la gracia del Señor, que en agradecimiento a esa gracia, ellos van y le predican a los judíos, porque ¿quién le va a predicar a los judíos y de qué? ¿Cuál es el evangelio que los judíos quieren oír o podrían oír sabiendo que ese es el evangelio del reino? Que no es el evangelio de la división, no es el evangelio de las denominaciones, no. Es el evangelio que hace que dos pueblos que se encontraban separados se puedan unir en uno, o sea, en Cristo. O sea, Cristo Rey es el que pudo unir a todas las naciones, todas las lenguas, todas las
voy a decir razas, aunque no sabemos que hay una sola raza, que es la humana, pero pues hay colores, entonces etnias, digámoslo así, para que no haya eso. Entonces, hay algo muy prodigioso en Filadelfia, que es o sea, nos abre un tremendo entendimiento en cuanto a una vocación que es para el tiempo del fin. Es un llamado vocacional para el que lo quiera tomar. Y de seguro que el Señor está esperando que alguien diga, Señor, yo iré también. ¿A quién enviaré? Está buscando el Señor a quién enviar. Pero uno puede estar muy distraído, pensando en otras cosas, pensando en cuidar su familia, su territorio, su casa, su nación, en fin. Pero el Señor ahora quiere es que demos la vida por su causa. La causa de Él es la salvación de las naciones, y quedó la última nación, que es la más importante de todas. Pero ahí está. Voy a darle el espacio a la hermana Hilda, que yo creo que nos va a hablar un poquito sobre este asunto. Mi hermana Hilda, listo, descubra su velo, por favor, y nos deja ver su cara para el compartir. No me sirve creo que la cámara. ¿Cómo? Creo que no me funciona la cámara. Ah, bueno, listo, tranquila pues. No, hermano, era una pregunta. Es que me llamó la atención ahorita lo que comentó el hermano Ramiro, porque yo había entendido que la Odisea era como una degradación de Filadelfia. Sin embargo, entendí de lo que dijo el hermano Ramiro que de otros estadios de la iglesia, digamos, también se podía caer en Filadelfia. Entonces, ¿eso es así? O sea, de Pérgamo se puede pasar a la Odisea o de Teatira a la Odisea directamente, o hay que pasar por Filadelfia para llegar a la Odisea. Yo diría esto: Apocalipsis no es un asunto matemático. Quiere decir que es un tema muy amplio. Entonces, una respuesta como decir sí y no, yo no me ligaría con eso. Yo tengo el entendimiento de que la Odisea es una iglesia que representa a una masa de cristianos en el tiempo del fin, y que tienen unas particularidades que pueden encontrarse en el catolicismo, en el protestantismo y en cualquier otro ¿cómo se llama, hombre? Las palabras a veces se me escapan. En otro redil o grupo de hermanos cristianos. Entonces, la característica de esa iglesia, que es la sumatoria de todos los que piensan de esa forma, reunidos allí, es que se creen ricos. Y además que piensan que ellos mismos son los que se han enriquecido, o sea, con mérito propio nos hemos enriquecido. Por lo tanto, de ninguna cosa tenemos necesidad, porque así es como el rico puede llegar a pensar. ¿Sí? Si yo tengo mi nevera llena de comida, pues yo digo no tengo necesidad, estoy rico. Entonces esa riqueza, confrontada con la pobreza de Esmirna, tenemos que sopesarla, porque ¿qué está pasando con Esmirna? Los están despojando. Cristianos que históricamente se sabe que los despojaron. El imperio los despojó, les quitó sus pertenencias, los llevó a las cárceles y también a unos los llevó a los circos como espectáculo para que sirvieran no de comida, porque las fieras no es que se alimentaran propiamente de cristianos, pero era el espectáculo. Y ese espectáculo llevó a que muchos, al ver la manera como los cristianos morían delante del Señor, los llevó a preguntarse qué extraño lo que ellos piensan, cómo piensan, tan diferente a nosotros, ¿no? Mire que mueren en paz sabiendo que se los va a devorar un león. Entonces, esa manera de destrozar, digámoslo así, de esta bestia,
a los cristianos, trajo muchas personas a los pies de Cristo. La sangre de los mártires fue una semilla que produjo muchos cristianos. Entonces hubo un gran crecimiento en ese tiempo. Y yo creo que eso es algo que también va a suceder en los tiempos a los que nos estamos acercando. Porque la bestia que se va a levantar es más feroz que todas. Y lo que más le gusta a esta bestia es comer al pueblo del Señor. Y si el pueblo del Señor le da papaya, pues se lo va a tragar. Y todo lo que se está preparando como plataforma para que nosotros los cristianos no tengamos ninguna fortaleza para librarnos de esa cautividad. Todo está preparándose de esa manera. Entonces, cuando ya todas las cosas estén dadas, de seguro que se va a levantar aquel que de pronto está en este momentico por allí, pero no quiere dar todavía la cara, pero de seguro que la va a dar un día, y sabremos entonces que hay un gobernante sobre el gobierno mundial, y vamos a estar bajo ese gobierno mundial. Claro que sí va a ser así. Pero hay algo, yo tengo una palabra para eso y es muy de esperanza, o muy esperanzador. Y es la promesa que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia. Hablamos mucho de Filadelfia como si fuéramos Filadelfia. Yo digo que Filadelfia es un estándar a alcanzar, porque es el estándar de la fe. Ingresan a ese lugar los que son de la fe en Jesucristo, pero tienen una fe plena. Guardan su palabra y no niegan su nombre. Están dispuestos a dar su vida por la causa del Señor, porque entienden que la vida aquí no es tan importante como la venidera. Sabemos que hay un reino que viene, hay una resurrección de cuerpos. Entonces vale la pena dar la vida por la causa del Señor. Y esos son Filadelfia. Filadelfia son aquellos que están dispuestos a dar la vida, pero el Señor dijo, el que esté dispuesto a dar la vida, ese la va a guardar. Entonces, Él les da una promesa, y es que ellos, por cuanto han guardado la palabra de su paciencia, el Señor también los va a guardar de la hora de la prueba. Ese guardar puede significar dos cosas. Por eso Apocalipsis es tan amplio. Entonces, no se puede establecer una doctrina rígida, porque no, podríamos caer en errores que muy peligrosos. No, debemos tener mucha amplitud en esto, pero eso sí, guardando lo que es básico. O sea, la doctrina básica del Señor tiene que estar incluida dentro de esto. ¿Y qué es lo básico? Guardar la fe, guardar la palabra, no negar su nombre. O sea, no negar su nombre, ¿qué significa? Si vamos a ser puestos ante algo que nos va a decir, niegue al Señor para conservar su vida, ¿yo qué voy a hacer? Yo prefiero perder la vida que negar al Señor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en eso mi vida está, por promesa, va a ser guardada. Y no solamente mi integridad física, sino también mi vida después, cuando venga el Señor en su reino. Y no me aparte, diga, tú me negaste, entonces yo también te voy a negar delante de los ángeles de mi Padre. No, tú no me negaste, yo no te puedo negar tampoco. De modo que, mira, esa promesa a mí me gusta, porque toda promesa es algo que se cumple para aquellos que de verdad cumplen su palabra. Te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, ese guardar puede ser integridad física o puede ser que me guarda en la fe, me da la fortaleza para ser un mártir. Y yo necesito de eso, todos necesitamos de eso. Todos necesitamos de que el Señor esté presente en toda tribulación y sea Él el que me saque adelante, no porque yo sea fuerte, sino porque Él es el que me da la fortaleza que viene de Él para poder ser libre y pasar adelante la prueba.
Entonces, sí, mi hermana, yo pienso que la Odisea puede incluir a una gran masa de cristianos que hoy en día la característica de ellos es que como piensan que están bien en su economía, entonces son muy bendecidos. Pero resulta que el Señor les dice, no, 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 ¿qué? No tiene nada que ver tu riqueza material con la riqueza espiritual. Nada que ver. Hermano, entonces no es nada secuencial. De Pérgamo se puede saltar directamente a la Odisea, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que estas iglesias, aunque sí muestran una secuencia histórica que la podemos ver como eslabones en una cadena, también pueden ser iglesias actuales, como por ejemplo Tiatira es una iglesia actual y Sardis es una iglesia actual. Filadelfia es una expresión de fe en algunos que se encuentra en algunos lugares, en algunas ciudades, no en todas. Y la Odisea, pues es la expresión, digo yo, mi hermana, ¿verdad? Yo no lo quiero establecer como una doctrina así como de recíbalo y si no, pues entonces usted está negando la doctrina. No, es que Apocalipsis es una profecía. Y dentro de esa profecía, pues hay muchas cosas que se nos van aclarando en la medida en que vamos viendo el cumplimiento. Una profecía siempre nos obliga a estar muy pendientes, muy mirando hacia adelante, velando y orando como dice el Señor. El resumen de velar y orar es guardar la fe. Ese es. Porque no se trata de estar despierto en lo natural y estar orando a toda hora. No, es guardar la fe. O sea, guardar la fe es guardar la palabra que le fue dada a la iglesia por los apóstoles, el depósito de la fe. Entonces, ese depósito de la fe es el que a mí me guarda seguro, como una casa edificada sobre la roca. Y cuando vengan las tempestades, yo me voy a mantener firme. ¿Por qué? Porque no voy a negar al Señor. Ah, que me mataron. Sí, bueno, me mataron. Le entregué la vida y la entregué con gozo, porque sabía que entregar la vida por la causa del Señor es lo más precioso. ¿Ves? Pero seguramente que los de la Odisea eso no lo van a hacer, porque ellos aprecian mucho su riqueza natural, no la quieren perder, y cuando venga el despojo, entonces van a tener mucho problema. Listo, Ramiro, te doy la entrada. Gracias. Buenas noches, amada hermana Hilda, y a todos nuevamente. Buenas noches. Es un placer. Bueno, mira, no dirigiéndome a Hilda y no a la iglesia, quiero como expresar lo que el Espíritu me muestra en el sentido de que la iglesia tiene una sola connotación, en la iglesia del Señor en todos los tiempos, en todos los tiempos, en todos los tiempos. Ha sido una iglesia, es y será una iglesia universal. Perfecto. Apocalipsis es hermosa porque te permite... También local, pero también local, ¿no? Ah, sí, correcto, también local. Gracias, Julius. Entonces, correcto. Entonces, lo que quiero mostrar es que actualmente, si nos ponemos a estudiar concienzudamente las expresiones de la iglesia cristiana, que no solamente es Tiatira, ni la protestante, está la anglicana, están están los adventistas que empiezan a hablar de Cristo y que tienen unas expresiones, los bautistas, hay más de 100 expresiones de iglesia cristiana, y cada una de ellas, si empezamos a estudiar en el espíritu y conforme a sus preceptos, vamos a encontrar de una u otra forma de todo un poquito. De Éfeso vamos a encontrar iglesias que tienen características. Por ejemplo, hay una iglesia cuyo nombre no quiero decir, pero a toda hora están profetizando en la carne. ¿Y qué es lo que hacía Balaam? Profetizar en la carne. O sea, decían cosas que no tenían nada que ver con el espíritu. Entonces, el aspecto de poder decir que se brinque o no,
pues es una expresión coloquial, pero que la Odisea puede tener un conjunto de todas, donde haya jerarquía, donde se crean ricos, donde, o sea, es una mezcolanza, como el pecado es una mezcla de muchas manifestaciones. Entonces, en Sardis vemos cosas que se practican en Tiatira, y vemos también en Tiatira cosas con diferentes nombres. Entonces, en ese análisis multimodal, digámoslo así, de la iglesia en general, universal y local, no nos puede sorprender, o no nos debe sorprender que haya manifestaciones de unas en cada una de ellas, porque ese es precisamente lo que la iglesia lo que el Señor le está diciendo, aunque muestra la localidad de las iglesias, le está advirtiendo a la iglesia santa y a la iglesia, perdón, le está diciendo a la iglesia cuál es el prototipo de iglesia que debe ser, y esa la tipifica realmente en Filadelfia. Entonces, ese es un punto para analizar y estar tranquilos. Y además, es muy importante ver que el Señor a veces permite la interpretación, pero a veces es demasiado explícito. Yo realmente, y aquí en el análisis literal de la palabra, le está prometiendo, o sea, es una promesa que no se presta a duda. Le está diciendo, yo también te guardaré. Y si empezamos a estudiar qué es guardar, eso no es decir qué otra acepción tiene. Guardar es proteger, yo guardo, yo guardo esta servilleta aquí en el cajón, está guardado. O sea, no tiene otra explicación. Guardar es incluir en algún recipiente, en algún lugar, algo va a hacer el Señor. Que sepamos cómo nos va a guardar, yo no lo sé, pero que yo estoy convencido de que si pertenezco y formo parte de la iglesia santa, pura, sin mancha, Él nos protegerá. ¿Cómo? No lo sabemos, eso lo iremos a entender. Todas las promesas que a mí personalmente me ha hecho el Señor, todas se han ido cumpliendo, otras están esperando, pero así, sin haberlas recibido, yo sé que van a llegar, porque esa es la certeza de quien tenemos, porque sus promesas son en el sí y en el amén. Así lo aprendí yo en mi espíritu y en mi corazón. Entonces yo estoy convencido que si logramos como cuerpo ser aceptos delante del Señor, eso es lo que tenemos que hacer diariamente como expresión de la iglesia del Señor. Entonces, yo sí estoy tranquilo, estoy convencido que no será solamente guardar mi fe, sino guardar mi integridad a eso. ¿Por qué? Porque está hablando del día de la prueba. Y la prueba del Señor es tajante, es la gran tribulación. ¿Sobre quién? Sobre todo el mundo. Entonces, yo tengo mucha paz. Ahí se presta, no para ser exegético y rígido, como muy bien lo dices tú, pero yo quiero contar lo que siente mi espíritu. Yo creo absolutamente que vendrá protección sobre su verdadera iglesia. Diría algo para complementar lo que dices en cuanto a la iglesia de Filadelfia, pero eso también es para, digamos, considerarlo dentro de la apertura que nos permite el Apocalipsis. Las múltiples ramales de la revelación, vamos a decir así, para no decir las interpretaciones, porque la interpretación siempre tiene que estar conforme a la escritura, no es de interpretación privada, pero sí tiene múltiples ramales. Entonces, uno de los ramales, tú lo acabas de mencionar, y se conecta. Mira, hay algo interesante en el mismo libro que dice que las iglesias son candeleros y que habla del candelero de Filadelfia. Es el mismo libro que en Apocalipsis 11 habla de dos testigos. Esos dos testigos dice que son los dos candeleros y los dos olivos. Bueno, en su orden creo que es primero los dos olivos y los dos candeleros. ¿Sí o no? Apocalipsis 11.
11 qué, aquí lo tengo 11, aquí lo tengo. Yo le daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Ahí está, ¿cierto? Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante de Dios de la tierra. Listo. Bueno, entonces vamos a desarrollar o a edificar una manera de pensar conforme al mismo Apocalipsis. Pues vemos que, pero Apocalipsis conectado también con el resto de la revelación que encontramos en el resto de las escrituras, en los evangelios, en los profetas, etc. Tenemos que la nación de Israel es la última nación por llegar al Señor. Hoy hablaba con mi hija acerca de esto y bueno, yo le recordaba algo que nos habla en cuanto a lo profético y es la edificación de la casa, la que Salomón hizo de acuerdo al deseo de su padre David, el cual es el, digámoslo así, el que tomó el diseño de aquel que es el arquitecto y ese arquitecto es Dios, pero lo revela por medio de su hijo. Pues es la casa de Salomón, que se conoce como la casa de Salomón. Esa casa de Salomón, cuando fue terminada, el arca entró, no sé si ustedes lo recuerdan. Entonces, el arca no entró hasta que la casa fue terminada. Cuando el arca entró, la gloria del Señor llenó toda la casa y los sacerdotes no se podían sostener en pie. ¿Qué nos enseña esto? Que la casa del Señor es la iglesia que está conformada de 2 pueblos. Y para que la casa esté terminada, los 2 pueblos tienen que estar íntegramente en ese lugar. O sea, la plenitud tanto de los gentiles como de los hebreos tiene que haber entrado a la casa, a ser parte de la casa. ¿Cómo comenzó la casa? Comenzó con los judíos, que fueron el fundamento. Luego las paredes han sido levantadas por los gentiles y ahora falta que se ponga el techo para que la casa esté terminada. Y una vez esté terminada, el arca va a entrar, es Cristo. O sea, Cristo no va a venir hasta que el pueblo de Israel en su plenitud, Apocalipsis 7, allí habla de un número simbólico de 144,000, hasta que este pueblo de Israel no esté completo. No esté completo. O sea, hay una plenitud contabilizada por el Señor y hay un número no contabilizado de las naciones gentiles que hacen parte de esa casa. Bueno, esto lo digo ¿por qué? Porque de esa plenitud el Señor tiene un remanente que son los 2 olivos. Los 2 olivos, según Romanos, son ¿quiénes? Gentiles y judíos. Israel es el olivo natural, pero las ramas de los que no creyeron fueron desgajadas y en su lugar fueron colocadas las ramas del olivo silvestre, o sea, de los gentiles que creyeron. Entonces, de los 2 ha hecho uno, que es la iglesia. Bien, entonces, voy a tratar de ser breve, porque es que como a veces son cosas nuevas, entonces el concepto pues hay que como edificarlo. 2 candeleros nos hablan de 2 iglesias. El candelero es una iglesia, la iglesia es un cuerpo de Cristo, local, no universal, local. Si de los gentiles el Señor fuera a escoger un candelero que le represente, ¿a quién escoge? A Filadelfia. Entonces, Filadelfia representa a la gentilidad. Y si de los judíos fuera a escoger un candelero, ¿a quién escoge? ¿Entre qué? ¿Verdad? ¿La pregunta cuál fue? Mira, entre los gentiles escoge un candelero, escoge Filadelfia. Sí. Bueno, entonces,
Filadelfia no solamente es un candelero, sino que hace parte del olivo natural, perdón, el olivo silvestre. Sí. Ahora tenemos el olivo natural y el candelero que está relacionado con el olivo natural, o sea, Israel. Israel. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a haber al final del tiempo? Vamos a tener a dos testigos, que no son dos individuos, sino que son multitudes de creyentes que están unidos enteramente en Cristo, dando un testimonio como jamás se ha dado de que Jesús es el Señor. O sea, no se va a hablar de religión, no se va a hablar, no van a ser bautistas, no van a ser mesiánicos, no van a ser todas esas sectas que existen hoy en día en el mundo, que lo que hacen es dividir, sino que los dos están perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón. Eso es precisamente lo que le cierra la boca a la serpiente, que es la que ha vendado a Israel, que es la mujer, por siglos, para que no reciban el testimonio del Evangelio. No lo recibieron al principio, porque el Señor no había formado todavía la coalición que está formando de creyentes que en el tiempo del fin están dispuestos a dar la vida por la causa. Pero entonces ahora viene el asunto. 1260 días van a ser protegidos. Quiere decir que el Señor los va a guardar. Los va a guardar. ¿Para qué? Para que den el testimonio, para que evangelicen, para que den su profecía. Y dice que solamente cuando hayan terminado su profecía, la bestia que sube del abismo los matará. Entonces, ¿aquí qué vemos? Aquí vemos un tiempo determinado, una protección determinada, un evangelio que es el que se va a dar, una profecía que se va a dar hasta el término hasta que termine, y una conversión de un pueblo que a lo largo de ese tiempo va a estar oyendo y se va a estar convirtiendo hasta que se llegue a la plenitud de ese número 12, a los 12, que el Señor dice que los van a sellar para que las plagas que van a venir no los perjudiquen o no los maten. Entonces yo sí creo también que el Señor guarda, o sea, preserva, pero los preserva de la muerte porque les ha dado una comisión, y esa comisión tiene que cumplirse. No es para que estemos en casita rascándonos la barriga porque el Señor nos protegió, sino porque estamos dando un testimonio que es el testimonio del Señor mismo. ¿Sí? Ramiro se fue, no lo veo ya. Desapareció. Bueno, ese tenía que ir a las 9, antes se demoró un poquito en irse. Bueno, hermanos, son las 9:15, no sé. Yo creo que se agotó el tiempo, aunque el tema no se ha agotado, es un tema demasiado extenso, hay mucha tela para cortar, y cada vez pues el Señor nos puede ir mostrando más y más y más y más, a fin de que vamos completando el cuadro de la revelación que nos va a permitir tener la suficiente edificación o fortaleza en la fe para que podamos entender cuál es el propósito para el cual el Señor nos ha llamado en este tiempo. Yo creo que hay que aprovechar muy bien este tiempo de confinamiento, porque es un tiempo de preparación, porque va a venir un tiempo donde, bueno, se va a desatar todo. No solamente el lado de la bestia, sino también el lado de los testigos que van a dar testimonio en esta ciudad santa de Jerusalén. Listo, hermanos, no sé si alguien tiene algo por allí que quisiera exponer brevemente, pues se nos agotó el tiempo. Y si no, pues nos despedimos. Nos despedimos hasta el miércoles entrante. Mañana es martes, mañana vamos a compartir la palabra, Dios mediante, por Facebook Live, pero el miércoles nos volvemos a ver, y yo sé que el Espíritu es el que nos ha tenido inquietos con este tema. ¿Por qué? Porque es necesario que estemos entendidos, consolidados, atendiendo todas las cosas que es necesario atender.
Bueno, hermano Jaime. Gracias. Hermano. No, pues, quería darle de parte mía y de parte de todos los hermanos de la localidad de Cali un saludo de bienvenida al hermano Jairo Latorre, y también expresarles a todos los hermanos un abrazo y en Cristo Jesús para todos y cada una de sus familias, y bueno, que la paz del Señor sea con todos. Gracias, Quichito. Lo mismo, mijo. Bueno, Gracias, bendiciones para todos. bueno, hermana Isla. Gracias, Jaime. Hermana Esperanza. Buenas noches. Bendiciones, bendiciones para todos, hermano. Tiene un plato. Hasta luego. Bendiciones, hermanos, que estén muy bien. Nosotros con esta hambre y usted ahí comiendo, no, eso no está bien, no es justo. Bueno. Imagínese. Bueno, Juana, chévere haberte visto. Vicente, Bendiciones, mi hermano. un abracito. Gracias. Vemos. Patio Bonito, un abrazo para todos allá. Uy, qué rico, ya acostados. Bueno, listo, mis hermanos. Voy entonces a cancelar y después voy a mandar el... Hermano Jairo, usted como ya nos va a estar visitando, ¿usted quiere que lo añada a un grupo que tenemos, que es el del grupo de la iglesia? ¿Un grupo que virtual? No, es un grupo de WhatsApp. Sí, por eso, virtual. Bueno, sí, sí, es un grupo que tenemos donde estamos los de la comunión y allí pues llega información, el link de la reunión, muchas cosas se están informando y puede haber compartir libre también. Bueno, gracias, Julián, perfecto, sí. Sí, 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 o lo vas a pensar. Sí, gracias. Bueno, listo, ok. Listo, bueno, hermanos, hasta luego, pues. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciendo todo lo que Él sabe hacer en Cristo.